Efectivamente, porque vamos a conversar sobre la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa si usted tiene el azúcar elevado durante mucho tiempo? Podría llegar a tener resistencia a la insulina. Terreno fértil para que le pueda dar más adelante diabetes. Pero ¿cómo hacer para prevenirlo, para curarnos, para sentirnos bien? Está con nosotros la doctora Patricia Madrigal, con una serie de opciones que nos trajo el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar un poco acerca de esa resistencia a la insulina que nos puede llevar a una diabetes. Pero algo importante es que entendamos que la resistencia a la insulina no solamente nos puede llevar a una diabetes mellitus, sino que hay otro montón de enfermedades que están ahí. Y es que la resistencia a la insulina, o sea, la empezamos a ver muchas veces como algo silencioso, ni siquiera tenemos síntomas, no nos damos cuenta y a veces simplemente lo vamos a encontrar en exámenes de laboratorio o porque la persona empieza a desarrollar otros síntomas que pueden estar asociados a esto. Ahora, ¿cómo abona la resistencia a la insulina la posibilidad de llegar a tener diabetes? ¿Qué es lo que sucede ahí? A ver, en la resistencia a la insulina estamos en un estado de gran inflamación. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Empezamos a ver que empiezan a afectarse otras áreas de nuestra salud. Por ejemplo, podemos empezar a tener un peor desempeño a nivel de los lípidos, por ejemplo, del colesterol, pero sobre todo de ese colesterol LDL, que es el que se puede oxidar. Al oxidarse ese LDL, empezamos a tener mayor riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo de que esas placas, has visto la aterosclerosis, esa gente que se le hacen unas placas en las arterias, entonces desde ahí la resistencia a la insulina me podría llevar a yo tener mayor riesgo de hipertensión o hasta desarrollar un infarto. Pero también esa resistencia a la insulina puede llevarme a tener problemas a nivel cognitivo. Se habla hoy por hoy de la diabetes mellitus tipo 3, que es la que está asociada, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que puede pasar si no se trata a tiempo, Claro. pero ¿cómo hacemos si no hay síntomas? Mira, si hay síntomas. Otro ejemplo de esto es el síndrome de ovario poliquístico. O sea, muchas mujeres, que lo vemos cada vez más frecuente, tienen problemas de síndrome de ovario poliquístico. Y una de las características que frecuentemente tienen estas mujeres es resistencia a la insulina. Entonces, como te darás cuenta, no necesariamente yo tengo que tener una diabetes para poder decir, ok, sí, tengo que hacer algo. No, muchas veces empiezo a tener otros indicadores, hasta los huesos. La resistencia a la insulina me puede llevar hasta una osteoporosis. Por supuesto, lo primero que nosotros conectamos es resistencia a la insulina, azúcar alta y voy a tener una diabetes. Pero es importante darse cuenta que no solamente hacia una diabetes puedo yo llegar con un problema de resistencia a la insulina. Hay muchos otros problemas. Bueno, estamos en el Facebook Live para que ustedes aprovechen, hagan las consultas. Aquí estamos súper atentos en el teléfono para que ustedes puedan preguntarle a la doctora lo que deseen sobre este tema. Ahora, ¿cuáles son las armas que nos ofrece la medicina funcional para atacar este problema? A ver, la diferencia que nosotros tenemos desde la medicina funcional es que generalmente dentro de un abordaje más clásico nos vamos a enfocar en ver, ok, tenemos una glucosa en ayunas elevada o tenemos niveles de insulina elevados, ya sean ayunas o 2 horas después de haber comido, o tenemos una hemoglobina glicosilada, entonces ya desde ahí empezamos a actuar. La diferencia dentro de la medicina funcional es que estamos viendo un poco más la totalidad de lo que está ocurriendo alrededor. No solamente nos enfocamos en decir, ok, el azúcar está alto, entonces vamos a dar un medicamento para bajar el azúcar, sino por qué esto está sucediendo y cuáles otros aspectos pueden estar interviniendo. ¿Qué cosas tenemos ahí? Uno muy importante es la microbiota. Nuestra microbiota, y hoy por hoy hay muchísima investigación científica que demuestra que una microbiota alterada y sobre todo con algunas bacterias claves va a afectar la parte metabólica y por supuesto llevarnos a una resistencia y puede llevarnos a una diabetes. Por ejemplo, aquí tenemos a una de esas bacterias claves
la quermancia, que es la que más se ha estudiado y que se ha visto que en personas que tienen resistencia a la insulina y que también tienen obesidad o desarrollan síndrome metabólico, tienen una deficiencia de este organismo que es tan importante, pero igualmente hay otros probióticos que nos pueden ayudar. ¿Cómo es que se llama, perdón? Akkermansia. Akkermansia, a razón de buscarlo para que lo anoten, Akkermansia, este sería el probiótico. El probiótico. Otro aspecto, Maricris, desde la medicina funcional también, es ver cómo anda la producción de energía de las células, porque muchas veces algo que sucede cuando hay resistencia a la insulina es que se empieza a producir en el cuerpo un fenómeno que se llama estrés oxidativo. O sea, hay muchos radicales libres, mucha oxidación y eso afecta la producción de energía. Entonces también en eso tenemos que trabajar. Vea la pregunta que le hace Fabiana, con la resistencia a la insulina, primero, ¿cómo se puede revertir? Esa es la primera pregunta que le hace. Si los mareos son un síntoma y si recomienda las gomitas de vinagre de manzana para nivelar los niveles de azúcar. A ver, la resistencia a la insulina la podemos revertir, por supuesto. O sea, desde la alimentación, las dietas que más se han estudiado y que tienen evidencia científica es la dieta mediterránea, que es una dieta donde tenemos muchas grasas saludables, donde tenemos proteínas de calidad, carbohidratos que son de verdad que nos van a aportar nutrientes y no van a ser calorías vacías. La dieta, lo que es el ayuno intermitente, las dietas bajas en carbohidratos, por supuesto, las dietas cetogénicas, son las dietas que más tienen. Pero algo muy interesante que se ha visto es que en estudios, hay una revista científica muy reconocida en medicina que se llama Lancet, que mostró cómo a través de un estilo de vida saludable, pero estamos hablando de una alimentación de verdad controlada, actividad física, no salir a caminar nada más, sino de verdad una actividad física regulada, va a ayudarnos a revertir esto hasta en un 60%, que eso fue lo que vieron en este estudio. 60%. Entonces, estamos hablando de que lo podemos hacer, pero definitivamente no solamente es venir y tomarme un medicamento, sino que yo también tengo que hacer varios cambios. Hay otros aspectos. Dormir bien se ha visto que también contribuye a mejorar esos picos de insulina. Si yo no duermo bien, puedo tener más picos de insulina durante la noche y eso puede afectar a que mis niveles de insulina sean más altos, haya resistencia y en algún momento pueda pasar, ¿verdad? Porque eso es como una carretera y si yo sigo, voy a llegar a una diabetes tipo 2. Verónica nos está preguntando, hace pocos días se hizo algunos exámenes, tiene la glucosa en 5, ¿eso está bien? A ver, una glucosa en 5 no creo, seguramente, ¿verdad? Porque realmente los niveles de glucosa saludables andan más o menos en 80, 85. Hay estudios, estamos hablando de glucosa en ayunas, seguramente ya está hablando de la hemoglobina glicosilada, que es una determinación diferente que se hace para ver cómo en el tiempo están los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ahí si estuviera en 5, muy saludable, o sea, idealmente la glucosa en ayunas debería estar por debajo de 85. Ya hay estudios que nos demuestran que a partir de 85, 90 empezamos a tener una alteración a nivel de los riñones, de los órganos diana que afecta la diabetes. Dice Ana, ella quiere preguntar qué es bueno contra el ovario poliquístico. Ok, el síndrome de ovario poliquístico, como te lo mencionaba anteriormente, es una condición metabólica, ¿verdad? Que no es que solamente hay quistes en los ovarios, podemos tener un problema de ovulación, podemos tener un aumento de hormonas masculinas en la mujer y por supuesto puede haber resistencia a la insulina. ¿Qué cosas son muy importantes? Muchas veces las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y esto también para otras personas con resistencia a la insulina, van a tener niveles bajos de vitamina D. Entonces, mi recomendación con ella es mídase los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D es crucial para que los receptores de insulina trabajen adecuadamente. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Vea qué campeona doña Lorena, bajó 10 kilos, quitó todos los carbohidratos, pero dice que el azúcar en ayunas siempre lo tiene muy alto, 120.
Ok, habría que ver cómo está distribuyendo sus tiempos de comida, o sea, no necesariamente tenemos que quitar todos los carbohidratos para poder regular estos niveles. O sea, la dieta es esencial. Ella ha bajado de peso y el bajar de peso, por supuesto, ayuda, pero tal vez ahí necesitamos incluir algunos nutrientes que pueden estar favoreciendo, ¿verdad?, estos picos de glucosa en ayunas. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? El cromo es un gran aliado, la biotina también. Otra cosa que a mí personalmente me encanta, que es el ácido alfa-lipoico. Este es un suplemento maravilloso porque nos ayuda a regular estrés oxidativo, nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, pero también tiene una función muy importante en la producción de energía de las células. Entonces eso va a ser mucho más eficiente lo que ella está haciendo en este momento, que definitivamente tal vez no nos está dando los resultados que ella quiere. ¿Puede repetirme los 3 nombres para que doña Lorena los apunte? Ve, este es el cromium, ¿verdad? El cromo. Esta es la biotina y aquí vemos que es el ácido alfa-lipoico. Muy bien. ¿La berberina, doctora, nos puede ayudar? La berberina nos puede ayudar muchísimo porque la berberina nos va a regular tanto esos niveles de azúcar en sangre. Tiene un efecto un poco similar como a la metformina, que es un medicamento que se utiliza para regular los niveles de azúcar, pero la ventaja de la berberina es que no me va a incidir negativamente en los niveles de vitamina B12, que es lo que hace la metformina cuando la usamos de forma prolongada. También la berberina nos ayuda muchísimo a regular los niveles de lípidos, o sea, a bajar ese colesterol, sobre todo ese colesterol bajo, y que es una consecuencia también que podemos ver, como te lo mencionaba antes, de la resistencia a la insulina. ¿Los omega nos pueden funcionar también? Muchísimo, de nuevo, los omega 3, una de sus principales funciones es disminuir la inflamación, y recordemos que la resistencia a la insulina, estamos en un ambiente de inflamación. Entonces, cuando usamos omega 3 de buena calidad y en buenas cantidades, vamos a reducir esa inflamación, pero no solo eso, me van a ayudar a mejorar los niveles del colesterol bueno, que es el HDL, y disminuir la posibilidad de que ese LDL, que es el que se puede oxidar, no le ocurra esto. Dice Jenny que si ella puede tomar cápsulas de vinagre de manzana, ella no es diabética, si lo puede tomar. El vinagre de manzana, que se ha puesto como muy de moda, efectivamente nos puede ayudar. Uno de los aspectos ahí importante con el vinagre de manzana es revisar, ¿verdad?, cuando lo usamos en gomitas, que las gomitas, ojo con lo que tienen, porque algunas de ellas más bien están llenas de azúcares. Entonces realmente mi recomendación es agarre vinagre de manzana y se lo toma en una cucharadita. ¿Qué nos va a ayudar también el vinagre de manzana? A regular el pH sanguíneo, porque una de las características que ocurre, sobre todo ya en las personas que son diabéticas, es que tienen una mayor tienden a tener más ácido ese pH, y eso, un pH ácido es sinónimo de inflamación. Lo que necesitamos es alcalinizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a proteger a los riñones, vamos a ayudarnos a evitar ese estrés oxidativo y esa inflamación. Entonces, ¿con qué podemos hacer? Con el vinagre de manzana, pero también aquí algo que es maravilloso, nos puede ayudar: un jugo verde. ¿Qué es eso? ¿Jugo verde Esto normal? es un jugo verde que podemos hacer en la casa, ¿verdad?, que está lleno de esto. Nos va a ayudar montones a alcalinizar. Por supuesto, el bicarbonato de sodio, pero otras cosas también. Antes de pasar ahí, doctora, ¿qué le puso a este jugo verde? Ok, este juguito tiene espirulina, tiene kale o el kale, tiene acelgas, tiene culantro y tiene apio. Muy bien. Pero le podemos poner yo siempre le digo a mis pacientes, vamos cambiándolo, porque si no yo me tomo todos los días el mismo jugo verde y al final, primero me aburro. Hay que variar. Hay que variar, exactamente. Muy bien. Vea, doña Yesenia, que nos está diciendo que salió con el LDL en 222.7 y la glicada en 7.5. ¿Qué puede tomar para no llegar a tener que consumir insulina? Ok, hay que hacer muchas cosas, definitivamente, con esos valores. No solamente es tomar algo, sino que definitivamente tiene que hacer un cambio en su alimentación, tiene que empezar a revisar, si no está haciendo ejercicio, empezar a moverse, y algunos suplementos pueden ayudar. De nuevo, yo le invito,
revise sus niveles de vitamina D, porque podría ser que tenga niveles bajísimos de vitamina D y ya con solo eso podemos mejorar algo. ¿Qué otra cosa? Nos puede ayudar la berberina, nos puede ayudar el cromium, nos puede ayudar el ácido alfa-lipoico, y revisar cómo anda su intestino. Puede ser que su microbiota y su salud intestinal esté hecho un desastre. Pero ahí, en una condición como la de ella, con una hemoglobina glicosilada, sí, con un LDL, o sea, estamos hablando ya de un síndrome metabólico, definitivamente necesita, no es como que ver qué me puedo tomar, sino que necesita ir ya a una revisión con un, ¿verdad?, con un profesional que pueda orientarla, no desde solo qué se toma, sino a poder hacer un cambio, ¿verdad?, en todo. Ve el caso de la mamá de Begoña, ella está preocupadísima porque imagínense qué pasa con el azúcar entre 450 y 520 y le cuesta mucho trabajo que baje. ¿Qué pueden hacer? Ok. Bueno, uno es revisar los medicamentos. Podría ser que el tratamiento que tiene ya no está funcionando adecuadamente. Por otro lado, de nuevo, o sea, revisar su alimentación. O sea, a veces la gente, Maricris, piensa que si yo me tomo un medicamento, el medicamento va a ser mágico y va a ser, ¿verdad? Yo voy a depender de este medicamento para que mis niveles de azúcar se regulen. Y no funciona así. O sea, necesitamos hacer cambios. O sea, de nuevo, empezar a comer bien, no solo pensando en bajar los carbohidratos, sino también dar nutrientes a las células para que las células puedan funcionar mejor, puedan producir energía de mejor forma, disminuir toda esa inflamación. O sea, no es solamente hacer dietas como nos decía la señora ahora, bajo todos los carbohidratos, sino meto grasas saludables. Entonces, antes de que empezáramos, vos me decías, la gente sabe mucho. Sí, pero a veces la gente lo sabe, pero no lo aplica. La teoría, ¿verdad? La gente lo tiene como ahí, pura teoría, pero al final necesitamos empezar a aplicarlos y romper esa idea de que solamente vamos a regular una enfermedad o una condición de salud a través de tomarme un medicamento o un suplemento, porque hay muchos otros factores que están incidiendo en ese caso. Definitivamente niveles tan elevados pueden ser de mucho riesgo para sus ojitos por una retinopatía diabética, para su riñón, una insuficiencia renal y por supuesto para desarrollar otras enfermedades como problemas cardiovasculares, una demencia. Entonces sí son cosas que debemos atacar. Doña Maritza nos saluda desde Liberia y nos está contando que tiene muchísimos dolores articulares. Ella padece de presión alta y es prediabética. ¿Qué puede hacer? Ok. Si tenemos una prediabetes, volvemos otra vez al inicio, es un estado inflamatorio. Y como estado inflamatorio empezamos a tener procesos que no necesariamente, este es un ejemplo, o sea, ella es prediabética, pero ya está empezando a tener dolores articulares u otras manifestaciones de inflamación. Entonces tenemos que regular. Yo lo primero siempre que le digo a estos pacientes es, necesitamos regular su salud intestinal. No es solamente tomarme un probiótico, sino también regular todo lo que tiene que ver con eso, o sea, alimentos que sean ricos en prebióticos, disminuir, ¿verdad?, ciertos alimentos que pueden estarme generando sensibilidades alimentarias y que más bien, ¡pum!, me estén inflamando. Todo eso, aunque no lo creas, va a incidir enormemente en esos dolores articulares y va a ir bajando. Otro alimento otro nutriente que nos puede ayudar muchísimo también para la resistencia a la insulina es el magnesio. Magnesio. O sea, el magnesio nos va a ayudar. Este es magnesio citrato, pero tenemos otros magnesios que nos pueden ayudar. Pero ¿qué hace el magnesio? Nos va a ayudar a regular esos dolores, esa inflamación que esa persona tiene, pero también va a permitir que la insulina funcione mucho mejor. Entonces, sí tenemos muchas herramientas, pero lastimosamente no es solamente una cosa que nos va a servir. Es como son varios A más B más C más, bueno, y ahí podemos seguir sumando para poder llegar a ese estado de bienestar y lograr revertir condiciones como estas que pueden ser realmente muy complejas. Ve el caso de doña Duña, ella lamentablemente tiene hipotiroidismo y también tiene diabetes.
pero resistencia a la insulina también. Entonces a ella le vamos a contestar ahorita por medio del Facebook. Doctora, Ok, nos quedamos perfecto. contestando. ¿Le Claro que parece sí. bien? Así ¿Nos va. ayuda? Muy bien, por supuesto. Gracias, muchas gracias por venir, de verdad que sí. Gracias a ustedes también por todas sus preguntas.